Comprensión. ¿Quién comprende? Primera parte. Albert Einstein dijo en cierta ocasión que un problema no puede ser resuelto por la misma mente que lo creó. De modo similar, cualesquiera respuestas a las cuestiones de la existencia humana suscitadas por la propia experiencia humana serán ellas mismas parte del problema, dado que brotan de la situación misma que buscan explicar y están condicionadas por ella. Es razonable que cualquier respuesta verdadera o comprensión definitiva debe, en cierto sentido, provenir de afuera, debe ser diversa a la condición misma que ella comprende. Tal es el caso de la comprensión. No pertenece a la condición humana, proviene de afuera. Es completamente diversa o previa a toda experiencia o comprensión humanas. Pero como tal, es desde luego inherentemente incomprensible, pues al surgir de afuera del pensamiento y de la experiencia humana, no puede ser introducida, limitada o capturada por los conceptos o palabras humanos. Aunque puede ser aprendida, no puede ser enseñada. Aunque puede ser en sí misma discernida, apercibida o, si se quiere, intuida, no puede ser directamente expresada en palabras y ni tan siquiera, a tal efecto, pensada mediante pensamientos, ideas o conceptos estructurados lingüísticamente. Existe, no puede ser expresada para aquellos en los que acaece la comprensión de lo que es. ¿Qué puede decirse? Ellos son lo inverso, son los despiertos a los que el mundo está dormido mientras duermen a lo que el mundo está despierto. Poco acerca de ellos tendrá sentido para la persona normal, incluso para los más versados en los asuntos espirituales. Cuando desaparece el sentido de ser un yo individual, esta historia, que parece tan extremadamente importante y con la que uno está tan profundamente encariñado que acaba por convertirnos en lo que creemos ser, se ve como lo que es, una novela barata y trivial, pobremente contada, y sin el lustre y el recuerdo. El sentido de yo se desvanece, cual humo en el aire. Esta es la invitación al despertar espiritual, abandonar este constante alimentar la creencia en ti mismo como yo individual, y así emerger de las sombras. El universo existe en base a una necesidad de saber, y la mayoría de las veces no necesitamos saber. Pero cuando, en el contexto del gran marco global, es necesario para una mente, cuerpo, saber algo, entonces lo escucha y además, de tal modo que lo entiende. Esto puede ocurrir de diversas formas, hallando un maestro o a través de una conversación escuchada por casualidad, o gracias al espontáneo comentario de un taxista, o mediante un simple pensamiento que brota sin más. No podría ser de otro modo. Todo es conciencia. Y Ramesh al secar estaba en lo cierto. Tiene que ser lo que él llama hipnosis divina. ¿De qué otro modo puede explicarse si no? Miran fijamente hacia ello, están bañados en ello, son ello, y sin embargo no pueden verlo. ¿Cómo puedes mostrarle a alguien algo que ya es, especialmente cuando ello es no algo, y el alguien es no alguien? Todo es tan increíblemente simple. Es obvio que no hay nadie en casa. Todo lo que es amor, allende el amor, luz, allende la luz, paz,
allende la paz. Libertad allende cualquier concepto de libertad. Arroja letras mayúsculas sobre las palabras y grítalas, aúllalas, sollózalas. Y la gente sacude la cabeza y dice que no lo capta. Es un poco excesivamente filosófico, dicen. O lo que pasa es que me gusta mi historia, me gusta mi drama. O caray, hoy estamos sonando muy advaiticamente correctos. Todos ellos defendiéndose de diversas maneras de ver lo que es. Incluso los buscadores más devotos. Cuando oyen decir, esto es un sueño, responden, ajá, y siguen hablando como si nada. Nadie se para ver, para ser. Uno podría decir que la realidad no es en absoluto lo que parece, ni es tal como aparenta ser, y que casi la totalidad de la raza humana está operando bajo una alucinación en masa. Uno podría decir esto, pero ello sería totalmente inexacto, ya que la idea de que existe una raza humana y la idea de que hay alguien que pudiera decir eso son también parte de la alucinación. Estas cosas que llamamos personas o seres humanos, junto con cualquier otra cosa que podamos pensar o percibir a través de nuestros sentidos, son, en realidad, solo apariencias ilusorias en una conciencia infinita, que es lo único que existe de veras. Supón, por un momento, aunque sea solo en aras de esclarecer la cuestión, que es posible que alguien haya visto, haya llegado a saber, o se haya persuadido más allá de toda duda, de que todo lo que consideramos real es, de hecho, una fantasía generada por la mente. Y que esta ilusión incluye todas las ideas y palabras y experiencias y percepciones, así como las cosas que consideramos seres humanos, y que son las que tienen tales ideas o percepciones. Presumiendo, también, solo en aras del argumento, que tal persona no está simplemente loca, sino que puede estar, de algún modo, aunque solo sea una remota posibilidad, viendo algo que los demás no ven. Entonces, en tal caso, ¿cómo podría tal persona comunicar a otros lo que ve? Siendo que sabe que tanto ella misma como todos los demás, así como cualesquiera ideas o palabras que pudiera emplear para comunicarse, es todo parte de la ilusión y por tanto todo resulta absolutamente inefectivo. ¿Qué analogías, qué metáforas o juegos de palabras podría utilizarse para intentar expresar lo que está más allá de lo expresable? En tal caso podrían, quizá, decirse cosas tales como: se parece a la luz, pero no es la luz. Es algo tan completamente más allá de la luz que no puede verse. O está en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. O es la plenitud de todo cuanto es, lo cual es completo, vacío. Es lo que ya eres aunque no puedes verlo. O simplemente, yo soy eso. Hay una realidad consensuada y concordada que casi toda la raza humana comparte. El mundo ha estado dando vueltas desde hace mucho tiempo, es muy antiguo. Tú naces como un individuo dentro de este mundo. Creces, aprendes, experimentas la vida y mueres. ¿Hay algún desacuerdo acerca de lo que sucede tras eso? Excepto que la vida proseguirá para todos los demás hasta que también ellos mueran. Todo el mundo cree que sabe esto o algunas variaciones locales de esto mismo. Pero lo cierto es que cuando naciste no lo sabías, lo aprendiste. Todos los demás lo aprendieron igualmente. Y de este modo se convirtió en una idea compartida casi universalmente. Pero el hecho de que todo el mundo crea algo no lo convierte en verdad. Por toda la eternidad sin tiempo. Yo soy el que no ha nacido. De igual modo que un sueño comienza en un determinado punto mientras dormimos. Asimismo, eso que yo soy aparece en un determinado punto como conciencia aquí
y este mundo deviene existente. Abro los ojos. Hay experimentación de la vida en este aparentemente cuerpo. Tras un cierto período de experimentación, cierro los ojos. El mundo cesa de existir y por toda la eternidad yo soy el que no ha nacido. ¿Qué podría ser más simple o más obvio? De vez en cuando aparece alguien que intenta contarle esto a la gente, pero la realidad consensuada es dura de pelar. Se autorrefuerza a sí misma y lleva incorporados diversos modos de hacer frente a las disonancias cognitivas. Una manera de hacerlo es calificar de locos a los transgresores. Otra, igual de efectiva, es llamarlos místicos, ya sea de un modo o del otro. Se preservan tanto la ilusión de separación como el consenso sobre la realidad. Así que el maestro trabaja con extrañas historias, parábolas, metáforas, acciones, con afirmaciones pronunciadas un día y directamente contradichas al día siguiente, intentando sortear las defensas. Si tomas con literalidad cualquiera de las declaraciones del maestro, estarás pasando por alto aquello hacia donde la declaración apunta, y en cambio te hallarás mirando dentro de la realidad consensuada, lo cual no era lo que se buscaba. El maestro trabaja así. De ahí que la manera, avalada por el tiempo, de aprender de estos peculiares personajes del sueño, si es que uno tiene tal inclinación, consiste en sentarse con ellos por algún tiempo, ya sean meses o años, resistiendo sus contradicciones y sus revocaciones, y sus non sequiturs, y su aparente locura. Esto, hasta que uno absorbe la cantidad suficiente de estos vectores divergentes como para lograr trazar una especie de promedio entre todos ellos, y así alcanzar a dirigir la mirada más allá de ellos, hacia el punto donde previsiblemente podrían converger, un punto más allá de cualquier cosa que pueda ser comprendida o imaginada.